Como les decía recién, lo que vamos a empezar con este capítulo de estequiometría. ¿Qué significa la palabra estequiometría? Cuando uno tiene una reacción química, cualquiera sea la reacción, siempre vamos a tener dos lados de la reacción. Un lado involucra a lo que son los productos y otro lado involucra a lo que son los reactivos, es decir, las sustancias que forman productos, ¿sí? O sea que vamos a tener siempre del lado de la izquierda los reactivos y del lado de la derecha los productos. Estas reacciones pueden ser de síntesis, desplazamiento, combustión, neutralización, etc. ¿sí? Y vamos a ver después, en la próxima clase, lo que son formación de compuestos y nomenclatura. ¿sí? Bien. Para esto, lo que primero voy a darles es la ley fundamental de conservación de la masa. La ley de Lavoisier habla de que en cualquier reacción química, la masa de los reactivos termina siendo masa de los productos. Es decir, que una reacción química, la masa no se puede ni crear ni destruir, solamente transformarse. Por ende, se conserva. Por ende, si ustedes miran abajo, tiene una reacción en la cual, si yo mezclo sodio con flúor, lo que voy a tener es un azar que es el fluoruro de sodio. ¿sí? Puedo escribir la reacción en la que, cuando el sodio sólido reacciona con el flúor gaseoso, se forma fluoruro de sodio sólido. Estas letras que aparecen hacia la izquierda de cada uno de los elementos indican en el estado en el que aparecen. ¿sí? Fíjense que el flúor aparece como el flúor gaseoso. Como está en forma gaseosa, implica que como es un gas, en este caso es diatómico, es decir, que el flúor en la naturaleza, si lo voy a encontrar, lo encuentro o unido a un elemento, en el caso del producto formado, una sal, fluoruro de sodio, o en forma de gas como molécula diatómica o biatómica. Hay gases que ya hemos visto en el primer capítulo cuando vieron la tabla periódica, que se encuentran a la derecha de la tabla en el fondo, que son los gases nobles. Esos gases son monoatómicos. Es decir, si yo hablo del gas helio, la molécula de helio está formada por un solo mol de helio, es decir, que el gas se comporta como un ente solitario, es un elemento solo. En cambio, hay otros gases como el oxígeno, el flúor, el nitrógeno, el cloro y el hidrógeno, que se comportan como moléculas diatómicas, y así los voy a encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, el gas que respiramos nosotros con el aire, que es el oxígeno, es oxígeno 2, ¿de acuerdo? Con lo cual, así existe en la naturaleza, pero cuando se combina con el hidrógeno, el agua es hidrógeno 2 oxígeno. Ahí está como átomo unido al hidrógeno formando una molécula, que es la molécula de agua. ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo puedo escribir la reacción? La puedo escribir como que 2 moles de sodio sólido se combinan con un mol de flúor gaseoso para dar 2 moles de fluoruro de sodio. Es decir, que lo puedo escribir en forma molar o también en balanceo de masa, que es lo que está escrito abajo. Si mezclo 46 gramos de sodio, es decir, 2 moles de sodio, cada mol de sodio, si van a la tabla periódica, van a ver que un mol de sodio representa tener 23 gramos. Lo mezclo con 38 gramos de flúor gaseoso, 2 moles de flúor, lo que voy a encontrar es que se me forman 84 gramos de fluoruro de sodio. Si suman 46 más 38, les tiene que dar 84. Es decir, que esta flechita o esta línea que encuentran acá, recuerden que hasta ahora para ustedes va a ser una igualdad. Puede ser una flecha sola o una flecha en dos sentidos, pero siempre esto marca un igual. Todo lo que está escrito a la izquierda va a aparecer escrito a la derecha y viceversa. De ahí que la masa se conserva y es por eso que decimos que la ley de Lavoisier es la ley de conservación de la masa. ¿Hasta acá se entendió? Miro el chat por las dudas, a ver si lo puedo mirar. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien, sigo. Si no entienden algo, me paran y me preguntan. Sí o sí, bien, de balancear las ecuaciones cuando las ecuaciones están escritas
van a encontrar en el seminario que muchas de las ecuaciones necesitan ser ajustadas o balanceadas. ¿Qué quiere decir balancear esto? Que todo lo que está escrito en la parte de los reactivos termina siendo parte de los productos y se debe de conservar. Miren acá, supongamos que estos números en verde no están. Acá tengo 1, 2 carbonos, con lo cual, si acá tengo uno solo, al poner un 2 adelante del carbono, estoy multiplicando por 2 a toda la molécula. O sea que acá tengo 2 moles de carbono, igual que acá. ¿Cuánto tengo de hidrógeno? 3, y 2, 5 y una 6. Acá el hidrógeno aparece como agua. Si escribo un 3 adelante del hidrógeno, me aparece ahora el 6. Me queda que el oxígeno. Me voy a fijar primero si ya está balanceado. 2 por 2, 4 y 3, 7. 3 por 2, 6 y una 7. O sea que ahora sí está balanceado. Lo que me está diciendo es que cuando un mol de etanol reacciona con 3 moles de oxígeno, reacción de combustión, se me forman 2 moles de dióxido de carbono y 3 moles de agua, que es lo que tienen escrito acá de esta manera a nivel atómico. Si una molécula de etanol reacciona con 3 moléculas de oxígeno, se me forman 2 moléculas de dióxido de carbono y 3 moléculas de agua. Ahora vamos a ver qué es el mol. El mol es distinto que la molécula. Molécula es esta que está acá. Cuando yo hablo de mol, hablo de la cantidad de sustancia que la puedo expresar en gramos. Ahora vamos a llegar a eso, ¿sí? Por eso, normalmente ustedes pueden balancear la reacción. Vamos a hacer una cosa, balanceéla ahora en masa. Lo mismo que hice recién acá, balanceélo en masa. Vayan a la tabla periódica que deben tener ahí o la pueden abrir de la computadora. Y fíjense cuánto sería un mol de etanol en gramos. A ver, ¿quién lo puede hacer? Y si lo vamos compartiendo en el chat. Bien. Una ley que no puedo dejar de darles es la ley de Proust. ¿Por qué? Porque después van a tener ejercicios en el seminario y también en los parciales en relación a la ley de Proust. ¿Qué es lo que dice digamos, en sencillas palabras la ley de Proust? Que cuando yo tengo una reacción química, si tengo, por ejemplo, dos reactivos, dos elementos o dos sustancias que reaccionan entre sí, lo van a hacer en proporciones definidas. Es decir, si tengo la masa, por ejemplo, en este caso de azufre y la masa de hierro, una cantidad de azufre reacciona con determinada cantidad de hierro para formar sulfuro de hierro, ¿sí? Que puede ser sulfuro ferroso o sulfuro férrico, podemos llegar a la nomenclatura. ¿De acuerdo? Es decir, que la masa de uno fija la masa de otro. ¿Cómo lo puedo explicar sencillamente esto? Si yo, por ejemplo, quiero hacer una torta en mi casa y en el envase me dice que tengo que colocar 2 huevos y tengo que colocar 200 gramos de harina y 100 mililitros de leche. Si lo voy a anotar acá para no olvidarme. 2 huevos, 200 gramos de harina y supongan 100 mililitros de leche. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que yo voy a la heladera y encuentro un huevo solo y no puedo ir a comprar. Por la cuarentena no puedo ir a comprar. Está cerrado, son las 10 de la noche. Pero quiero hacer algo de torta igual para comer algo dulce, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tengo un huevo solo, voy a usar, en vez de 200, 100 gramos de harina y en vez de 100 mililitros de leche voy a usar 50. Cambiaré las proporciones a la mitad. ¿Por qué? Porque la masa de uno, en este caso el huevo solo, me fija cuánta harina y cuánta leche voy a agregar para hacer la torta. ¿Está? Vamos a hacerlo con un ejemplo ahora. Me dice que la masa de A en relación a la masa de B, por eso hago el cociente, me da una proporción constante. Es lo mismo que yo dije hoy. Si 2 huevos para 200 gramos de harina y 100 de leche, un huevo para 100 gramos de harina y 50 de leche. ¿De acuerdo? No puedo tener medio huevo, ¿está? Si no, también podría cambiar las proporciones. ¿Se entiende? Es lo mismo que no puedo tener tampoco puedo tener medio átomo. Sí puedo tener medio mol de átomos, pero no puedo tener medio átomo, ¿sí? Por eso hay proporciones que tienen que ser constantes. Y hay cifras que vamos a ver que no pueden variar, que tienen que ser constantes. Vamos con un ejemplo práctico. Mi límite es el azufre y el hierro es el reactivo en exceso. Si ustedes quieren hacer la prueba, fíjense, si con 64 gramos se me forman 100
76, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si con 32 se me forman 88, hagan esta regla de 3. Con 32 se me forman 88. Con 64, ¿cuántos se formarán? Fíjese qué valor les da esa regla de 3. Despejar de ahí esa X, ¿no? Una cuestión que a veces va a aparecer tanto en esta guía como en la guía subsiguiente es el tema del número de Avogadro. ¿Qué es el número de Avogadro? ¿A qué se llama número de Avogadro? Avogadro definió lo siguiente. Cuando uno tiene una sustancia, hay un valor definido para un mol de sustancia. Es decir, si tengo un mol de carbono, 12 gramos, tengo un mol de dióxido de carbono, 44 gramos, tengo un mol de agua, 18 gramos, ¿sí? Tengo un mol de gas, helio, por ejemplo, ¿tá? Siempre tengo en la misma cantidad de átomos, moléculas, iones o electrones. Ese valor numérico, que es ese número que tienen ahí abajo, es 6,022 por 10 a la 23. Que pueden ser moléculas, átomos, iones o electrones, dependiendo de qué esté hablando, ¿sí? Ahora, Avogadro aparte propone que un gas en condiciones normales... ¿Alguien tiene abierto el micrófono, chicos? Fíjense que se está... Ahí está. En condiciones normales de presión y temperatura, cualquier gas en esas condiciones ocupa un volumen constante, 22,4 litros, que es lo que tienen ahí abajo. Es decir, si tengo un mol, por ejemplo, de dióxido de carbono, ¿sí? Que pesa 44 gramos, un gas, encerrado en un recipiente a temperatura de 0 grados centígrados y a una atmósfera de presión, el volumen que ocupa ese recipiente es de 22,4 litros. En cambio, si tengo un mol de oxígeno gaseoso, oxígeno 2, que pesa 32 gramos, pero tengo un mol, en esas condiciones, 0 grados centígrados, una atmósfera, el volumen que ocupan es exactamente el mismo. De ahí que él propone que esta relación es importante para determinar el número de moléculas o átomos que hay en una cantidad de sustancia. Ejemplo, supongamos que en vez de tener un mol, tengo 2, va a ocupar el doble de volumen en esas condiciones, ¿sí? Pero siempre son proporciones constantes. Y ahora vamos a llegar al concepto de mol, ¿sí? Que ya más o menos lo vine abordando desde que empecé la charla. Cuando uno tiene el concepto de mol, tiene que pensar que un mol de sustancia es una cantidad determinada. Ejemplo, supongamos que quiero calcular la masa molecular o masa molar. Antes se hablaba de peso molecular, porque antes los químicos hablaban igual que los físicos. Ahora en química se toma la masa y no el peso, recuerden, porque el peso es una fuerza. Entonces hablamos de masa. La masa molar, en este caso del ácido sulfúrico, ¿cuánto sería? Si yo tengo que el hidrógeno pesa 1,008 gramos, lo tengo que multiplicar por 2. El azufre tiene una masa molar de 38,06 gramos, lo multiplico por 1. Y el oxígeno lo voy a multiplicar por 4 porque son 16 gramos. Con lo cual, si sumo todo esto, un mol de ácido sulfúrico tiene una masa de 98,076 gramos, que es la masa de un mol de sustancia. Con lo cual, cada vez que tengo un mol, tengo la cantidad de masa expresada en gramos por mol. Esto es decir, que si tengo un mol de ácido sulfúrico, tengo una masa de 98,076 gramos. Pregunta, si tengo en vez de un mol, 2 moles, ¿cuántos gramos tendré? Pónganlo en el chat, a ver. Si en vez de un mol de ácido sulfúrico tengo 2, ¿cuánto sería? Redondéenlo a 98 para no hacer tanto cálculo. Bien, ahí tienen lo mismo, ¿sí? El concepto de mol es exactamente lo que acabo de decir, con un agregado, ¿sí? Que ya lo había hecho en una de las fiminas anteriores. Cada vez que tengo... ¿Está grabando esto? Sí. Cada vez que tengo un mol de sustancia, un mol, tengo esa cantidad de átomos, moléculas
iones o electrones. Por ejemplo, si tengo un mol de carbono, 12 gramos, tengo 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Si tengo un mol de dióxido de carbono, que pesa 44 gramos, tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. Ojo, moléculas de dióxido. Si hablo de carbono, como es carbono, carbono, oxígeno 2, de carbono va a haber la misma cantidad de átomos, pero de oxígeno va a haber el doble, porque es carbono, oxígeno 2. En moléculas, toda la molécula representa una sola unidad, pero si lo divido en átomos, como tengo un mol de carbono y 2 moles de oxígeno para el dióxido de carbono, de oxígeno voy a tener el doble de átomos. ¿Está claro esto? Ahora podemos ver un ejemplo. Y por definición, el mol es la cantidad de sustancia en un sistema que contiene tantas cantidades elementales o entidades elementales que son la cantidad que hay en 0,012 kilogramos de carbono, ¿sí? O sea, 12 gramos. Si tienen, por ejemplo, de carbono 12, 100 gramos, el elemento más estable que tienen es, si un mol, ¿sí?, pesa 44 gramos, ¿sí?, 100 gramos, voy a tener más de 2 moles, 2,27, ¿sí? Bien, acá hay un problemita. ¿Cuántas moléculas de cloro hay en 12 gramos de cloro molecular? Que es cloro 2, ¿sí? Y pregunta, si todas las moléculas de cloro se disociaran para dar átomos de cloro, ¿cuántos átomos de cloro atómico se obtienen? ¿De acuerdo? Referenda el párrafo que les dije recién. Fíjense, yo lo que puedo hacer acá es lo siguiente. Voy a la tabla periódica y veo cuánto es la masa de un mol de cloro. Cada mol de cloro, si voy a la tabla, búsquenla por favor, son 35,45 gramos, ¿sí? Que lo puedo llevar a 35,45 a 35,5, o en algunos apartados también lo puedo poner como 36 o 35. Va a depender del problema que esté haciendo y generalmente la parte analítica, cuanto más exquisito quiera ser el resultado final, ¿sí? Ahí fíjense que los 2 moles son 70,9 gramos, con lo cual, si me preguntan cuánto hay en 12 gramos, yo lo que digo es, si 70,9 gramos es un mol de cloro molecular, 12 gramos son X moles, con lo cual eso me da una relación, o hacer el cociente, de 0,169 moles de cloro diatómico o cloro gaseoso. Pero como yo lo que tengo que ver es cuántas moléculas hay. Moléculas de cloro gaseoso, ¿sí? Hay 0,022 por 10 a la 23 relacionada a esa cantidad de moles, con lo cual hay 1,017 por 10 a la 23 moléculas de cloro. Hagan el cálculo primero. ¿Qué pasó acá? El concepto que ustedes necesitan adquirir dentro de la carrera es la composición porcentual o centesimal. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que estoy hablando de alimentos, ¿sí? Ustedes fíjense que en el Código Alimentario Nacional es un requisito fundamental informar el porcentaje de ciertas sustancias que tienen los alimentos, por ejemplo, sodio, ¿sí? O conservantes, o por ejemplo ácidos grasos, etcétera. Entonces, siempre se informan en 100 gramos o por ciento de sustancia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo ver esto de una forma sencilla? Supongamos que ustedes tienen el ácido sulfúrico que tenían hoy. Yo digo, bueno, a ver, en el ácido sulfúrico, ¿qué porcentaje de hidrógeno, qué porcentaje de azufre y qué porcentaje de oxígeno hay? Más sencillo, en el agua, ¿sí? A ver, vamos a hacer este ejercicio. Supongamos que yo tengo la molécula de agua. La molécula de agua es hidrógeno, 2 oxígeno. Bueno, ¿qué porcentaje de hidrógeno y qué porcentaje de oxígeno tiene la molécula? Para eso, ¿qué digo? Si un mol de agua es el masa representa 18 gramos, 18 gramos correspondería al 100%. Por ende, los 2 gramos de hidrógeno van a responder a X porcentaje. A ver, hagan el cálculo. Si el 100% son 18 gramos, 2 gramos, ¿qué porcentaje es? A ver, pongo una pausa y pongo... Miren, tengo algo que es el nitrato de plata. El nitrato de plata, si sumo
las masas de plata, ¿sí? Que es 1 mol, nitrógeno 1 mol y los 3 moles de oxígeno, tengo un total de 169,91 gramos por cada mol. ¿Sí? Ahora, ¿qué porcentaje de plata hay? Para saber el porcentaje de plata, o hago la regla de 3 o directamente divido la cantidad de la masa de 1 mol de plata dividido la masa total de todo el nitrato de plata y lo multiplico por 100%, con lo cual me da 63,50% de plata. Así tengo un 8,25% de nitrógeno y un 28,25% de oxígeno. Si suman, fíjense que el resultado les tiene que dar a 100%. Ahora miren una cosa curiosa. ¿Por qué también es importante esto? Porque si yo me fijo en la plata, tengo 1 mol de plata para 3 moles de oxígeno, pero la plata es mucho más pesada. Y evidentemente en todo el compuesto, en toda esta sal, el porcentaje mayoritario, al tener una masa molar mucho mayor, se lo lleva la plata, ¿de acuerdo? Otra forma de ver estos cálculos es la siguiente, que ustedes lo van a ver mucho en nutrición cuando vean todo lo que es información nutricional. Por ejemplo, si yo digo, esto lo puedo ver de otra manera, puedo decir, en 100 gramos, ¿sí?, del compuesto, ¿cuánta plata hay? Y bueno, si yo digo, 69,91 gramos, ¿sí?, de todo el compuesto tienen 107,9 gramos de plata, en 100 gramos va a haber X. Y eso me da la cantidad de plata que hay en 100 gramos de sustancia, no en los 169,91, solamente en 100. Por ejemplo, si yo diría, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, aporta una masa total de 58 gramos aproximadamente si redondeamos el cloro. Ahora, en 100 gramos de sal, ¿cuánto sodio hay? Por ejemplo, ustedes tienen que saber en 100 gramos del paquete de sal, ¿cuántos gramos de sodio aporta? Entonces, ¿qué dicen? Si para 58 gramos de cloruro de sodio tengo 23 gramos de sodio, para 100 gramos tendré X. ¿Cuánto sería eso? A ver. Hagan el cálculo. Repito, si para 58 gramos, que son los tipos de fórmulas que gramos de sodio, ¿sí? Para 100 gramos, la fórmula molecular o la fórmula empírica. ¿Qué es la fórmula molecular? Es la fórmula real de la sustancia, como la sustancia existe en la naturaleza y como está conformada. En cambio, la fórmula empírica o fórmula mínima es la mínima relación que puede guardar sodio. ¿Qué quiere decir esto? 66 porque por ejemplo, redondean. Si tengo ahí abajo tienen el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. En algún contexto si yo puedo poner 39,7. El peróxido de hidrógeno está formado, va a cambiar la diferencia por 2 moles de hidrógeno. Bien. Y 2 moles de oxígeno. Esto, dos formas de verlo. Esa es la fórmula molecular. Ahora, la mínima relación que guardan para esta molécula el hidrógeno y el oxígeno es 1 a 1. Es decir, 1 mol de hidrógeno con 1 mol de oxígeno. Obviamente, esa relación no puede existir, porque el oxígeno necesita completar su octeto con 2 electrones. Y acá tendría un solo hidrógeno. ¿De acuerdo? Con lo cual la mínima relación es hidrógeno-oxígeno. Y la relación molecular, o la relación real, es el doble de esta. De ahí que sea hidrógeno 2, oxígeno 2. Acá tenemos un ejemplo. Me pide calcular o determinar, sin hacer mucho cálculo, cuál sería la fórmula empírica de la glucosa y del óxido de nitrógeno, que es el que tienen ahí. Para la glucosa es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. ¿Qué mínima relación puedo guardar? Si divido por 6 a la molécula, fíjense que me queda carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Es decir, si a carbono, hidrógeno 2, oxígeno lo multiplico por 6, llevo la glucosa. ¿De acuerdo? Es decir, que hay una fórmula mínima para esta fórmula molecular. En cambio, para el óxido de nitrógeno 1, o monóxido de dinitrógeno, que también lo puedo llamar así, la única relación que existe es esta. No puedo tener una relación menor a esta. ¿Por qué? Porque tengo 1 mol de oxígeno. Con lo cual a esto no lo puedo dividir por ningún número para que me dé algo más chico. Con lo cual, esta es la fórmula mínima o empírica y la fórmula molecular. Es como el agua. El agua es hidrógeno 2, oxígeno. No tiene una fórmula mínima
y molecular distinta. Es el mismo caso para los dos. Es decir, que van a encontrar casos que la fórmula mínima la pueden llevar a la fórmula molecular multiplicándola por un número, ya sea por 2, por 3 o por 4, o por lo que sea. En cambio, va a haber casos en que la fórmula mínima y la molecular sea exactamente la misma, o sea, la misma multiplicada por 1, que es la misma. ¿Está? Problemas que van a tener en la guía. Ustedes pueden tener en la guía el cálculo de la fórmula mínima o empírica. Si tienen el cálculo de la fórmula mínima o empírica y después la molecular, primero tienen que hallar la mínima y luego la molecular. Nunca primero la molecular o partir de la masa molar. Con lo cual siempre se les va a dar o porcentajes o se les va a dar en masa. Si se les da en masa directamente, hacen el cálculo directamente. Si se les da en porcentaje, como tienen ahí, tienen que suponer o tomar arbitrariamente 100 gramos de sustancia. ¿Por qué? Por lo que vieron hoy, si yo tengo el agua, por ejemplo, que tiene 11,1% de hidrógeno, si lo paso a 100 gramos son 11,1, 11,11 gramos de hidrógeno. Y el resto serán gramos de oxígeno. ¿De acuerdo? Luego lo que tengo que hacer es dividir la masa que me dan o el porcentaje pasado en masa por la masa molar que aparece en tabla para ver cuántos moles, es decir, el número de moles de cada elemento que compone la sustancia, porque no sé cuál es. Con lo cual después de ahí relaciono los moles entre sí. Al relacionar los moles entre sí, va a haber alguno que sea la unidad o múltiplo de ella. Y ahí puedo definir cuál es la fórmula mínima. Una vez que llevé a la fórmula mínima, luego puedo determinar la fórmula molecular. Siempre que en el problema me den el dato de la masa molar, si no, no puedo. Miren acá. Si yo hago 2 carbonos más 6 hidrógenos más un oxígeno, tengo 24. Y 6, 30. Más 16, 46, ¿verdad? Ese dato aparece acá abajo. Si 140 es lo que me dan en el problema, lo divido por 46, es decir, la masa de la fórmula molecular dividido la masa de la fórmula mínima. Se cancelan y me da una relación similar a 3, ¿sí? Quiere decir que la fórmula molecular es 3 veces la fórmula mínima, es decir, es carbono 6, hidrógeno 18, oxígeno 3. La que tenía anteriormente por 3, que era 2, ¿sí? 6, 1, si lo multiplico por 3 me da 6, 18, 3. ¿Está claro? Acá dejo el chat abierto para consultas.